Eso significa, estimado Nicolás, que a pesar de que ya transcurrieron más de 40 años, pero todavía el país no ha solucionado el tema de la subversión y el terrorismo. Pedro, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo está, estimado Nicolás? ¿Qué tal? Igualmente. Buen día. ¿Qué significa esto, Pedro? ¿Qué significa esto? Que en medio de una convulsión social y cuando se suponía que estaban arrinconados, de repente los Quipe Palomino atacan y matan a 7 policías. Eso significa, estimado Nicolás, que a pesar de que ya transcurrieron más de 40 años, pero todavía el país no ha solucionado el tema de la subversión y el terrorismo. Cada cierto tiempo los gobiernos suelen cantar victorias con algunos operativos buenos, pero para el momento. Cae Abimael Guzmán, hay que hacer una fiesta. Cae Feliciano, hay que hacer fiesta. Los primeros jefes del BRAE caen, el Alto Guayaga cae Artemio, igual una fiesta. Pero después jamás se han preocupado por hacer un trabajo mucho más sostenido para acabar con el terrorismo. Y eso es una necesidad actualmente. Ahora, yo por la información a la que he podido tener acceso, yo he tratado de seguir todos estos años porque yo he sido un convencido de que no hubo continuidad, ¿no es cierto?, en la guerra contra Sendero, que terminó una fase con la captura de Abimael Guzmán y de la cúpula, pero que esta continuaba, ¿no? Y que tenía no solamente una faceta militar para acabar con los rezagos de quienes se resistían a no abandonar las armas, sino que tenía una faceta política. ¿Qué hacíamos con los senderistas presos? ¿Qué hacíamos con los que se rendían sinceramente? ¿Qué hacíamos con los que querían incorporarse o reincorporarse a la sociedad? ¿Y qué hacíamos con los que no lo querían? Es decir, con los que seguían, ¿no? O sea, allá ha habido un gran vacío, Pedro, y estamos pagando hoy las consecuencias. Hubo un gran vacío, pero también no hemos sabido entender a través de los años, por ejemplo, entre los mandos senderistas, el comportamiento me refiero, entre los mandos senderistas y los otros que simplemente son complementarios o que en el camino hayan sido engañados. Esas personas en el camino, algunos se han cambiado, es decir, después de haber salido de las cárceles, sí se han resocializado, pero en la mayoría de los casos, en el caso de los jefes, no, porque eso hice un trabajo todavía hace años con los presos de máxima seguridad, y ellos decían, nosotros estamos dispuestos a entablar un diálogo con el gobierno, luego a igualmente llegar a una reconciliación. Y un general que me acompañaba le decía, perfecto, pero ustedes en todo caso entreguen las armas y luego arrepiéntanse ante el país. Por lo tanto, hagamos la reconciliación. Y los presos saben que le planteaban que si bien es cierto, las cárceles es para resocializar a los presos comunes, pero de ninguna manera es para desideologizar. En conclusión, todas esas personas, esos mandos que pasaron por las cárceles, lo único que han hecho es alta especialización en marxismo, leninismo, maoísmo. Y luego de abandonar las cárceles, lo que están haciendo es trabajo intensivo de todo lo que han aprendido en las cárceles. Claro, la cárcel al final ha sido como una especie de escuela de cuadros, ¿no es cierto? Donde se han ¿no? Ideologizado y adoctrinado. Ahora, yo tengo en la mano, Pedro, un volante que ha estado circulando que dice abajo el fascista y antipopular gobierno militar del Perú asesino de masas desarmadas y que lo firma el militarizado Partido Comunista del Perú, Comité Central, es decir, se supone que es un documento, he consultado a 2 o 3 fuentes más o menos bien informadas en las Fuerzas Armadas y la policía y me dicen que sí, que realmente es un documento que ha estado circulando, pero lo que me sorprende son 2 cosas, que en el documento no hablan de la salida de Dina Boluarte, sino es un discurso contra la policía, contra las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? O sea, insultan, atacan a Dina Boluarte, pero no proponen su renuncia, ni adelanto de elecciones, ni proponen una asamblea constituyente.
pero lo que más llamativo me ha resultado es que al final terminan diciendo literalmente lo siguiente. Dice, vive el marxismo, leninismo, maoísmo, siismo, principalmente el siismo. Poner al siismo como mando y guía de la revolución proletaria socialista mundial. Y para los que no lo sepan, el siismo es supuestamente el seguimiento del pensamiento de Xi Jinping, actual presidente de la China. Que dicho sea de paso, es probablemente a estas alturas el primer inversionista en el Perú. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué significa, Pedro? Que aquellos que nos acaban de matar 7 policías se declaran seguidores del pensamiento del líder del gobierno, que es probablemente el principal inversionista en el Perú. Por supuesto que sí, y el que más o menos el que apuesta por ser la primera economía en el mundo. Cada cierto tiempo ellos tienden un poco a cambiar. Es cierto que también han pedido el tema de la nueva constitución, la salida de Dina Boluarte a través de su emisaria, que es la camarada Vilma. En este caso es un documento impreso. Lo que hace Vilma simplemente es dar lectura a los documentos que sacan temporalmente este grupo que por el momento se autodenomina como el militarizado Partido Comunista del Perú, que temporalmente han dejado el tema del pensamiento, Gonzalo, porque creen que ellos están alejados ideológicamente de Abimael Guzmán y la cúpula principal. Pero en el buen sentido de la palabra, ellos nacieron en el mismo tronco. El papá de los Quispe Palomino era nada menos que persona de alta confianza de Abimael Guzmán Reynoso. Y eso lo reconoce el mismo Abimael Guzmán en su libro Memorias desde Némesis. En lo que es el seísmo, efectivamente, históricamente Sendero Luminoso jamás estaba de acuerdo ni siquiera con Cuba, porque decían que era un social imperialismo, porque Cuba es marxista-leninista, pero no es maoísta. Entonces, pero a través de los años se dieron cuenta que necesitan un poco aliarse con esos grupos, por ejemplo, poco contestatarios, como Cuba, como Venezuela, como Bolivia, y todos estos tantos grupos, y ven que el ejemplo, por ejemplo, en China, a través de los años, no solo es Mao, sino también el actual presidente que quiere convertirse en la mejor economía del mundo. Y más o menos por ahí ellos también un poco que se dirigen, pero están completamente, digamos, equivocados, porque lo que es ahora el siísmo en China nada tiene que ver con el tema del maoísmo de aquellos años, ni siquiera ideológicamente ni políticamente. Ahora, pero no sé, tenemos que ir a la pausa, a la pausa, Pedro, pero si ellos le reconocen autoridad o liderazgo a lo que llaman el pensamiento de Xi Jinping, bueno, de repente si el presidente Xi Jinping les envía un mensaje diciendo entreguen las armas, ríndanse, y no sé, de repente algún efecto podría tener, ¿no? Pero en todo caso tal vez se tenga que obligar a un deslinde por parte de los representantes del gobierno chino a esta pretensión del grupo de los Quispe Palomino a asociarse a ellos. Pero yo quisiera, Pedro, por favor, que fuéramos a la pausa, porque hay una preocupación que es absolutamente legítima. Es decir, ¿qué es lo que están tratando de hacer con este ataque? Tratar de vincularse a la protesta social, tratar de que esto se agudice, porque además hay un lenguaje y un discurso dirigido directamente a debilitar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, ¿no? Y a prácticamente ofrecerse ellos como algo así como el brazo armado de la protesta social. ¿Qué riesgos reales hay de que esto pueda ocurrir, Pedro? Por favor, la respuesta tras la pausa. Regresamos. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. Estamos conectados vía Zoom con Pedro Yaranga, especialista en terrorismo y narcotráfico, que ha seguido durante, no sé, décadas el fenómeno de Sendero Luminoso y sus ramificaciones. ¿Qué significa este ataque? Porque alguna gente dice es una represalia por la Operación Victoria, pero actúa así el grupo de Quispe Palomino, o de los Quispe Palomino, de la Operación Patriota, perdón, me estoy confundiendo con la operación esta de Otárola, de tan mal recuerdo, pero en fin. ¿Es una represalia por el ataque de las Fuerzas Armadas y de la policía que casi captura a José? Nicolás, hay que entender que ellos a través de los años han aprendido y actúan con planes.
nada es, digamos, un hecho fortuito. En el camino se encontraron con la policía y emboscaron. No, hacen todo un seguimiento, trabajo de inteligencia. Están en una ofensiva estratégica. Obviamente que después de la Operación Patriotas hacen un repliegue. El repliegue es para analizar, para ver qué es lo que ha fallado y luego más adelante qué puedo hacer. Entonces han salido en una ofensiva estratégica justamente, al parecer, después de la caída de Pedro Castillo. Pero ellos buscan algo más grande. Y lo que menos pudieron hacer es una emboscada de esta naturaleza. Por lo tanto, ellos contaron con información clasificada. Avanzar hasta los lugares menos pensados, porque Natividad y el otro pueblo están a una distancia casi de menos de 2 kilómetros. Solamente hay una pequeña curva. Ellos encontraron la curva, se asentaron en la curva y organizaron todos los elementos de una emboscada: ataque, contención y remate. Yo presumo que hayan estado en el mismo lugar por lo menos por más de 2 días sin levantar ninguna sospecha hasta concretar el objetivo. Ahora, lo que acá hay dos cosas que son relevantes, ¿no? Lo primero, yo entiendo que ya había información de inteligencia con respecto a que los quispe palominos se estaban reagrupando, se había detectado movimientos de cuadros de un lugar a otro, era previsible que un ataque se iba a producir. Ahora se ha hablado de que un tal Alejandro habría dirigido esta operación y que pertenecería al grupo de Antonio, de uno de los, ¿no?, miembros del clan de los Quispe Palomino. ¿Qué información se tiene? Porque si es así, incluso se ha avanzado en información de identificar a los autores directos. Exitosa. Esta es una operación, pues, de la fuerza principal, y en la fuerza principal vamos a ver a dos elementos importantes con mucha experiencia. Son de la escuela del abatido Alipio. Ahí está Antonio, que obviamente tiene algunos problemas después de la operación del 2015 con la Brigada Lobo. Tiene problemas en la visión, por eso utiliza ahora lentes. También tiene problemas de los oídos, anda con auriculares, pero sí es muy versado para hacer planes. Y por debajo de él está un tal Mendoza. Ellos son los que realmente han preparado todo. Los ejecutores obviamente varían. Dicen, por un lado, que es Alejandro, que también hay otro nombre de Fernando que aparece por ahí, pero los que planearon eso, o sea, la cabeza son ellos. De acuerdo. Ahora, hay una cosa que no entiendo, Pedro. Cuando estaba el ministro Morán hubo muchos reclamos sobre la falta de recursos materiales y de logística por parte de la policía para enfrentar estos ataques, porque las emboscadas se repetían. Y hubo un proceso para adquisición de equipo cuando estaba Morán. O sea, se iba a adquirir vehículos blindados. O sea, ¿cuál era la ventaja de los vehículos blindados, que además eran versátiles, ¿no?, para este tipo de zonas? Que si se producía un atentado, el daño se reduce al mínimo y la capacidad de respuesta se multiplica. Bueno, yo ayer preguntaba en la noche, oiga, ¿y qué pasó con los blindados? No, Rubén Vargas lo canceló, porque no sé, no le gustaba el contrato de Morán. Entonces haces otro, pues. Si no te gusta el contrato de Morán, haces otro contrato. Pero lo que no puedes hacer es dejar a los policías en estas condiciones de indefensión. ¿Cómo puedes ir en esa camioneta en una zona de guerra, literalmente? Es exponer a tu gente. Eso es cierto, tienes toda la razón, estimado Nicolás. Es más, en tanto tiempo ya seguramente pudo haberse adquirido, por ejemplo, otros elementos. Actualmente, por ejemplo, hasta para controlar las protestas ya existen ya una especie de rochabús, pero mejorado, que tiene, en vez de que los policías lleven adelante con sus escudos, ya la misma unidad dispone de eso, protege. El desplazamiento es mucho más versátil. Esas cosas se pueden comprar en el camino de gobierno a gobierno. Igualmente otro tipo de equipamiento. Claro, yo recuerdo, ahora me acuerdo, en 2020 era ese tipo de contrato que se planteó para que no hubiera discusión sobre el mal manejo de recursos, que se hiciera de gobierno a gobierno. Lo que no se dan cuenta hasta ahora, Nicolás, es que en el Brain se requiere hoy más que nunca
un trabajo intensivo de inteligencia. Yo estoy de acuerdo con las operaciones exitosas, incluida la última operación Patriota, pero esa es una operación netamente militar. No antecede un trabajo sostenido de inteligencia. Para mí, ningún operativo debe estar desligado de un trabajo de inteligencia, pero eso tiene que ser sostenido. Obviamente que hemos estado a lo largo de más de un año golpeados en el tema de inteligencia, pero ahora eso hay que recuperar. Nuevamente hay que dar confianza y lo único en el camino que tiene que haber es toma de decisiones. Y el resto, los rambos, los especializados, simplemente para cosechar ese buen trabajo de inteligencia. Claro. Y si lo hacen con métodos no convencionales, mejor. Ahora, antes de terminar con el punto ir al final de la entrevista, es decir, yo estuve conversando con gente involucrada en estas operaciones que me contaban todos los déficits que tenían y las comparaciones que hacían sobre cómo se realizaban este tipo de acciones en otros lados. Es decir, tú sales en un momento de riesgo, donde tienes información que hay desplazamiento de la gente y vas a recorrer una ruta que es corta, pero donde por la geografía los riesgos de una emboscada son reales en esa curva, que es exactamente donde se produce la emboscada, actúan con drones. Es decir, va el vehículo que debería ser blindado y que hay que agradecerle a Rubén Vargas que no lo tengamos, pero antes del vehículo va el dron que te muestra lo que te vas a encontrar, pero estás yendo a ciegas con un vehículo que no está preparado para enfrentarla. O sea, no puede ser. No puede ser, Pedro, que estemos en esa condición. Ahora, la inteligencia que tú dices, por supuesto, ¿no? Ahora, un tema final. ¿Qué es lo que crees? O sea, tú dices, esta gente actúa con planes de largo plazo, porque, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención, aparte de lo de Xi Jinping, o sea, el que reconoce la gente de Quispe Palomino, el liderazgo y el pensamiento de Xi Jinping. Eso es una cosa notable. Lo otro es que le pegan a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y lo tercero, que le mandan un mensaje a los cocaleros. Entonces, te pregunto, Pedro, en la experiencia, por ejemplo, que se tuvo en el caso del Guayada, ¿no sería más inteligente cambiar la manera como el Estado peruano se está relacionando con los cocaleros para aislarlos de la gente de Quispe Palomino o para aislar a los Quispe Palomino de los cocaleros y que no sean de alguna manera su protección? O sea, que terminen zambullidos entre los cocaleros y sea tan difícil dar con ellos. ¿Por qué no se hace lo que se hizo antes? O sea, separar a los cocaleros y que no puedan ellos aparecer, este grupo de los Quispe oculto tras los cocaleros. Este es un buen momento, estimado Nicolás. Mire, este grupo está haciendo lo que anteriormente habían errado, están corrigiendo en el camino. Nuevamente se están ganando a la población. El lugar donde ellos están no hay mucha población, salvo la parte del distrito Vizcatán del N, que es zona cocalera. Pero ellos por lo menos en más de 3 poblados de Vizcatán del N ya tienen a toditos registrados bajo nómina. Quiénes entran, quiénes salen, qué es lo que hacen. Más allá, por la parte norte, digamos, cerca a Ayahuanco, a la selva de Huanta y colindante con Huancavelica, lo que están haciendo es andar. Por ejemplo, este camarada José lo que hace actualmente está andando con niños de 8 y 10 años y cerca a los poblados para ver si es que hay algún ataque. Entonces la denuncia sería pues que las Fuerzas Armadas o la policía están violando los derechos humanos. Un poco eso. Y un poco acercarse mucho más a la gente. Ganarse la confianza de la población, lo que anteriormente ya habían dejado. Esas cosas hay que corregir, pero para eso se requiere presupuesto y actualmente la mayor cantidad de presupuesto tenemos en los gobiernos regionales principalmente. Esa es la dejadez. Lo único que hemos hecho hasta ahora es bajar el tema de la corrupción que estaba centralizada en Lima a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, donde no se gasta la plata, menos se gasta adecuadamente conforme a las necesidades de la población.